Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta segunda conferencia de la Cátedra Macaya. Bienvenidos a los que nos acompañan en redes y de manera virtual, así como a los presentes, la señora subdirectora Marlene Calvo, los señores coordinadores de las secciones, don Randall Jiménez, don Javier Agüero y profesores y profesoras, colegas, estudiantes y público en general. La cátedra Enrique Macaya Laman fue creada en 1997 en nuestra escuela y entre sus objetivos destaca generar un espacio para la reflexión, la crítica y el análisis en torno a los estudios generales y a la formación humanista que caracteriza nuestra universidad, tanto desde su creación y que está estipulado en el Estatuto Orgánico. Dado que el pensamiento crítico es uno de los ejes fundamentales dentro de las reflexiones en torno a las humanidades, discutir y preguntarnos acerca de las diversas estructuras de pensamiento resulta no solo pertinente, sino que además es siempre necesario, por cuanto dichas estructuras, en tanto que son lenguaje, han acompañado al ser humano desde que éste es humano, han marcado su condición de sujeto, o sea, su condición humana, y a la vez se han ido modificando y transformando por el contexto en el cual se organizan. La conferencia que hoy nos presenta el magíster literario y profesor de comunicación y lenguaje de esta escuela, Melvin Campos Ocampo, hace justamente eso, pues nos llevará a descubrir bajo nuevas luces el mundo del mito, es decir, a desentrañar con nuevos ojos una de las estructuras de pensamiento que a menudo creemos ajena al mundo de la academia, el pensamiento mítico. El profesor Melvin nos hablará de este y sus características, así como de su vigencia. Y es que podría aducirse que los estudios del mito solo le competen a los filólogos clásicos o a los historiadores de la época clásica, por provenir de un lejano pasado. Pero como se verá, el pensamiento mítico está tan vivo como siempre y entenderlo es importante para diferenciarlo de otras estructuras de pensamiento y de otras prácticas discursivas tales como la literatura, la historia o la ciencia. Procedo a presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, el señor Melvin Campos Ocampo. Es filólogo, escritor, investigador y docente de humanidades en la Universidad de Costa Rica. Es licenciado en Filología Española y máster en literatura latinoamericana por la misma universidad, donde ha impartido cursos de teoría literaria, literatura comparada, española y latinoamericana, en las sedes de Occidente y Rodrigo Facio. Adicionalmente, ha trabajado como docente de literatura en la Universidad Estatal a Distancia y en la Universidad Nacional. En el campo del audiovisual fue analista y crítico de cine para el CINART Canal 13 y ha colaborado con múltiples publicaciones nacionales. Además, trabajó como guionista de documentales para el Centro Gandhi de la Universidad para la Paz. También ha incursionado en el estudio del patrimonio cultural. Fue presidente y es fiscal general del ICOMOS, Costa Rica, y a nivel internacional es miembro del Comité Científico para la Interpretación y Presentación del Patrimonio. Además, fue parte del consejo editorial de la revista académica Herencia de la universidad hasta su clausura por parte de la Escuela de Estudios Generales. Adicionalmente, al cine y la literatura cuenta entre sus investigaciones y estudios la reflexión histórica, política y filosófica, los estudios culturales principalmente centrados en América Latina, las mitologías antiguas y modernas, el cómic, la música, la arquitectura y el psicoanálisis. Además de múltiples artículos académicos en el campo de la estructura artística, ha publicado poemas y relatos en diversos medios y actualmente trabaja un ambicioso proyecto literario de 6 novelas. Sin más, entonces los dejo con el profesor Melvin Campos. Muchísimas gracias, Tatiana, coordinadora de la cátedra Enrique Macaya Laman. Gracias a la Escuela de Estudios Generales, a don Heider, que está en representación acá de la señora subdirectora Marlene Calvo. Gracias a Javier Jiménez, a
Javier Agüero, Randall Jiménez, coordinadores de las cátedras de Historia y Filosofía. Y gracias en general a la Universidad de Costa Rica por darme la oportunidad no solo de haber estudiado acá, sino de realizar mi labor académica, de reflexión, de investigación y demás. Y gracias a los presentes, confío en que las reflexiones que hagamos a continuación sean provechosas en múltiples niveles, un poco como decía Tatiana ahora en la introducción. La línea de trabajo va a plantear que el mito, el pensamiento mítico, el mito como discurso además, está tremendamente vigente, tremendamente presente en la sociedad contemporánea, de manera que las reflexiones que hagamos a continuación confío en que nos enriquecerán en las diferentes prácticas disciplinarias, inclusive digamos más allá de las humanidades, que es en la que estamos, y en las diferentes prácticas disciplinarias que cada uno ejercerá en sus diferentes profesiones. La reflexión va en esa dinámica. Solo para aclarar de antemano, la reflexión sobre el mito, digamos, al principio pareciera, como decía Tatiana también, pareciera muy específica de la literatura clásica, de la filología clásica, o de los estudios inclusive de mitologías antiguas, ¿verdad? Pero como veremos, presenta categorías que siguen vigentes e inclusive tienen presencia en diferentes disciplinas como las ciencias naturales, como las ciencias sociales, y no intencionalmente, digamos. Y es importante, digamos, marcar la diferencia o señalar las diferencias en la medida en que así podemos reconocer hacia dónde nos estamos ubicando. En fin, iniciemos pues. Creo que era aquí. Ya, estoy aprendiendo con este. Ok. Inicialmente, como ya habremos visto, digamos, es parte de la labor académica irnos preguntando por categorías. Más allá del uso cotidiano de una palabra, es fundamental en el ámbito académico establecer las categorías o diferenciarlas del uso común de que puede encontrarse en periódicos y demás, ¿verdad? Y entonces ese es el primer motivante. Inclusive como sugerencia o como primera aproximación a los métodos de investigación académica, parte de lo que uno debe iniciar haciendo es justamente preguntarse por estas categorías teóricas o bien el problema de investigación. ¿Qué es el mito? ¿Son mito y mitología lo mismo? Porque lo usamos usualmente de maneras indistintas. Se habla de mitología griega y de mitos griegos, o al menos en el uso común, pero hay una diferencia y debe haber, la verdad, claramente. Y la pregunta que nos convoca principalmente acá es si hay aún mitos en el siglo XXI. Primero vamos a plantear justamente ese problema del mito en la medida en que existe una noción popular que es la que podemos encontrar trivialmente en los diccionarios, especialmente en el de la Real Academia. Inicialmente tenemos que el mito se plantea como una narración maravillosa integrada por personajes de carácter divino, situada fuera de un tiempo histórico, o sea, en un tiempo mítico, que ya veremos a qué se refiere eso. Esa sería la primera definición, que tiene que ver con un sentido legendario y arcaico, digamos, antiguo, perdido en las neblinas del tiempo, ¿verdad? Ese sentido arcaico. En una segunda definición se plantea como historia ficticia o un personaje literario que encarna aspectos universales, el mito del Don Juan, por ejemplo, ¿verdad? Esa idea de una concepción del mito como algo transtemporal, trascendente, ahistórico, o sea, que trasciende un contexto histórico, contextual, específico. En ese sentido, pues es, digámosle, esencial, pues. Y por último tenemos la persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración. En cualquiera de los tres casos, este carácter principal que se plantea para el mito es su carácter sobrenatural. El mito es algo que sucede de forma sobrenatural.
Posteriormente la RAE tiene una cuarta definición que plantea, se refiere a que las características o una persona o cosa que se le atribuyen características que no tiene. De modo que su fortuna económica es un mito, etc. De modo que desde la perspectiva de la última definición hay otro rasgo fundamental y es que el mito es falso, ¿verdad? Ese es el uso más popular y más común que encontramos y lo encontramos fácilmente, digamos. Esto es una búsqueda que se realiza fácilmente, digamos, en la biblioteca y en el repositorio normal de la biblioteca, que establece justamente esas oposiciones, mitos y realidades de los desastres naturales, la agricultura, mitos y realidades, mitos y verdades, verdad y mito, y en todos los casos oponiendo el carácter de verdad de lo que sea, el bromato o lo que sea, o el marxismo, a una mentira, que sería el mito. Es esa visión, vamos a ver de dónde viene y a dónde se remonta. Según el filósofo Nicolás Bañano, en su diccionario de filosofía, él rastrea el uso de estas categorías del mito. Principalmente, y ahí bueno, lo podemos ver, al mito se le atribuyó la verosimilitud frente a la verdad, propia de los productos genuinos del entendimiento. O sea, hay unas verdades y el mito sería mentira. Justamente Platón es el primero en plantear, o el más reconocido al menos en plantear, esa oposición entre el mito como algo ficticio en oposición a la verdad. En Gorgias es justamente donde Sócrates le dice a Calícles, escucha un precioso relato que, según opino, tú considerarás mito, pero que yo creo un relato verdadero. Ahí está de nuevo esa definición y esa separación. El uso del mito como algo falso se populariza durante la Edad Media, y la recuperación que hace toda la filosofía medieval de la gran tríada clásica de filósofos, Platón, Sócrates y Aristóteles, los cuales parten de esa misma noción del mito como una ficción. En este caso se opondrá a la visión de la religión verdadera, que sería el cristianismo, y en esa medida logra popularizarse. Sin embargo, la cosa no es tan simple. Ya durante la Ilustración, siglo XVIII, el filósofo Giambattista Vico, en su libro llamado Ciencia Nueva, plantea una categoría interesante, una distinción interesante, diferente de lo que había planteado Platón y que había venido siguiéndose por siglos. Dice Vico que tales fábulas, el mito pues, fueron en sus orígenes verdaderas, severas y dignas de fundadores de naciones. Desde la perspectiva de Vico, entonces, el mito tendría un momento en el que es verdad. Ya iremos viendo en qué sentido va eso. Ferrater Mora vuelve a plantear justamente esa oposición entre lo que fue considerado mito como verdad antigua, Ferrater Mora es un filósofo, y que posteriormente, especialmente en la Ilustración, recordemos, es el movimiento filosófico del siglo XVIII que recupera la filosofía, el pensamiento greco-romano, y ahí recuperarán entonces la visión de Platón acerca del mito. Entonces ahí se establece esa oposición entre pues, la Ilustración en Vico, que plantea que el mito originalmente fue verdad, y la Ilustración de prácticamente todos los demás que plantea que el mito fue ficción. Tenemos entonces, bueno, un tema de dificultad. Aterricemos un poquito ese tema de esta complicación en el concepto del mito, ¿verdad? Este problema del mito. Y es que de una parte tenemos que el mito se plantea como algo sobrenatural y como algo sobrenatural que está vinculado con lo divino, pero a la vez con lo falso. Es una vinculación medio peculiar, ya veremos por qué.
en la medida en que el mito está asociado a creencias. Hablamos de mitos griegos, de los mitos egipcios, de los mitos japoneses, vikingos o celtas, pero podríamos hablar de mitos hebreos. Hay un texto, de hecho, de uno de los grandes mitólogos que se llama Robert Graves, que se llama justamente los mitos hebreos. Y entonces podemos hablar de mitos cristianos, podemos hablar, es válido hablar de mitos musulmanes. Ya veremos o iremos tratando de construir justamente esta idea, porque el problema tiene que ver con esas diversas creencias religiosas en la medida en que una creencia religiosa se percibe como verdadera. Para un musulmán, Mahoma ascendió al cielo en cuerpo y alma en Jerusalén. Eso es parte del Corán, está narrado en el Corán, ¿verdad? Y en esa medida el musulmán lo considera como verdad. Para ellos Jesús fue un profeta, no era el Hijo de Dios, pero para los cristianos Jesús es el único Hijo de Dios, ¿verdad? Murió, fue resucitado, o resucitó, perdón, al tercer día, lo acabamos de pasar en Semana Santa y demás, ¿verdad? De conmemorar en Semana Santa. Entonces, vean la diferencia entre el Islam y el cristianismo, pero para cada uno de ellos sus creencias son verdades. Para los mayas, por ejemplo, Kukulcán y Tepeu son los creadores del hombre de maíz, de los seres humanos. Para los mayas, los seres humanos estamos hechos de maíz porque el maíz es el alimento que transformamos en músculo. En Grecia, Zeus y los olímpicos derrotaron a los titanes. En Sumeria, la epopeya de Gilgamesh era una verdad creída. Y en Egipto, tras la muerte, todos los egipcios vivían su vida en función de prepararse para el momento de la muerte donde tendrían que enfrentarse al dios Thoth, que en el inicio de su viaje al más allá les iba a plantear una serie de pruebas. Clave aquí es que lo que es verdad para un pueblo no es verdad para todos los demás. Entonces esto nos plantea justamente con el problema de establecer el mito griego o el mito cristiano, ¿verdad? Entonces, en esa línea nos preguntamos si el mito es verdadero o mentira, y esta ambigüedad nos obliga a precisar. Vamos a distinguir entonces el uso popular, ¿verdad?, que es el que se hace ahí en los periódicos y demás, ¿verdad?, y el uso académico, que es el uso que vamos a plantear justamente desde la academia especializada en el estudio del mito, ¿ok? Ahí vamos. En todo proceso de investigación, y esto para que tomen nota para sus cursos de investigación académica, es necesario hacer una revisión de la bibliografía, lo que llamamos un estado de la cuestión. Esta es la parte, digamos, a la que nos vamos a dedicar seguidamente, y es que hay dos grandes vertientes dentro de la teoría del mito, la mitología, el estudio del mito, para definir el mito. Dos grandes vertientes. Una, dice, bueno, está calificado como definición canónica. La primera toma el mito como un subgénero narrativo. Esos son tres grandes pensadores de las teorías del discurso, de la narración y demás. Jacques Lacan, psicoanalista; Roland Barthes, filólogo y semiólogo; y Claude Lévi-Strauss, antropólogo. Los tres plantean nociones de mito que tienen que ver, Lacan con una narración, Barthes con otro tipo de narración o un sistema de significación, y Lévi-Strauss plantea que lo propio del mito es su estructura. Sin embargo, y esto es lo interesante, es que ninguno de los teóricos estos explica qué diferencia un texto mítico de otros tipos de texto. Si hablamos de, por ejemplo, en el caso de Lévi-Strauss, que dice que lo propio del mito es la estructura, una de las estructuras más conocidas es el viaje del héroe, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia? Y esta es la gran pregunta que hay que hacerle a Lévi-Strauss. ¿Qué diferencia el viaje del héroe que aparece, digamos, en la Odisea, o que aparece, por ejemplo, en la Biblia, porque Jesús recorre un viaje del héroe? ¿Qué diferencia este viaje del que aparece, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que también sigue el viaje del héroe?
Ninguno de los teóricos plantea en qué consiste esta diferencia. Yo no soy el primero en notar esta carencia en ellos. Hay varios pensadores que han señalado justamente que no hay una distinción entre estas categorías discursivas para el mito o para, digamos, la literatura. Por otro lado, tenemos la tendencia a plantear que el mito es verdad. Y este es uno de los grandes teóricos, de los más respetados y seguidos acá en la escuela, fue tal vez el primero que leí yo, que es Mircea Eliade. Él plantea que los mitos revelan, esto es fascinante, los mitos revelan las estructuras de la realidad y los múltiples modos de ser en el mundo. Cuando hablamos de estructuras de la realidad, pensemos en montañas, selvas, ríos, el mar, el cielo, etcétera, ¿verdad? Por ello, además, son el modelo ejemplar de los comportamientos humanos porque revelan historias verdaderas y hacen referencia a realidades, a la montaña, al río, etcétera, ¿verdad? Hay un detalle, sin embargo, importante. Esta vertiente que interpreta el mito como una verdad es muy común dentro de los teóricos de la mitología, especialmente, digamos, acá en la UCR, porque además, como decía, Eliade es uno de los importantes. Hay un detalle fundamental y es que calificar una historia como verdad o ficción no es algo que forme parte de la historia en sí misma. Pongamos un ejemplo. La palabra camino aparece en la Biblia, como aparece también en un informe del MOPT, ¿verdad? Del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Es la misma palabra. ¿Por qué en una podría ser, aparece en el Quijote también? ¿Por qué en una es ficción, como en el Quijote, y en otra es verdad, como en el informe del MOP, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la clave aquí es darnos cuenta de que la calificación de una historia o de un texto como verdad depende del contexto, depende de la sociedad que lo lee, que lo consume, que lo interpreta. Bueno, un detalle claro, el carácter de verdad de un texto es un rasgo extratextual, no está inscrito en el texto, no hay nada en las palabras de la Biblia que haga que la consideremos verdad. Eso es algo que hacemos nosotros como lectores del texto, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos resumiendo esas dos definiciones canónicas, por un lado hay un componente intratextual para el mito que desgraciadamente los teóricos no lo distinguen de otros tipos de textos, y un componente extratextual que plantea que es un texto verdadero. Y entonces esto nos plantea con la problemática que decía que debemos enfocarnos en tratar de entender una definición o encontrar una definición general y aplicable a cualquier creencia, ¿verdad? Algo que podamos plantear para los mitos griegos o para los mitos hebreos o cristianos. Y en ese sentido, digamos, esto parte de mi tesis de maestría, y entonces es el aporte teórico principal, el plantear una nueva definición como texto. Una nueva definición del mito. La búsqueda que trato de seguir es justamente tratar de encontrar un punto de confluencia en el cual podamos hacer coincidir el componente intratextual del mito y el componente extratextual. Y para eso hay un concepto en teoría literaria y en teoría de la lengua, que es el de discurso. Escucharán muy reiteradamente hablar de discurso, especialmente porque se ha puesto de moda, ha logrado popularidad el análisis crítico del discurso, pero mucha gente percibe el concepto de discurso únicamente como el texto. Y hay una sutileza importante, y es que el discurso es el texto
entendido en sus condiciones de producción, en su contexto. Dice la profesora María Moretti, cuando alguien se pregunta por las condiciones de producción del enunciado, se está preguntando por el discurso. Esa es la idea clave. Veamos lo subrayado más abajo. Considerar el enunciado pensándolo en términos de su contexto. O sea, el texto en relación con su contexto. Esa es la clave para la noción del discurso, para entender el discurso. Y señalemos esta separación importante. El enunciado debe ser visto en su contexto de producción, no en relación con nuestro contexto actual. Es otra cosa, otra dinámica. Eso no es discurso. El discurso debe ser entendido en relación con su contexto de producción, con las tensiones sociales, históricas, ideológicas, específicas de su contexto de producción. ¿Ok? Entonces, plantearíamos que el mito es un tipo de discurso. Esto nos permite articular la noción intratextual, ser un modo discursivo, pero necesariamente tenemos que mantener presente el componente extratextual. Y en ese sentido, el mito es un tipo de discurso complejo, fluido, contextual. Y esto es clave también. Para que haya mito, deben presentarse una serie de características intra y extratextuales. En ese sentido, mi propuesta para el discurso del mito, vamos a ir viendo algunos rasgos extra e intratextuales. Primero, el mito es una forma de explicar la realidad, ya haremos un pequeño, nos detendremos en cada uno. Es una forma de explicar la realidad mediante una causalidad sobrenatural. La realidad tiene causas sobrenaturales. Esto, como son causas sobrenaturales, solo se puede aceptar mediante la fe como operación epistémica. Cuando decimos operación epistémica, hablamos de una operación de conocimiento, de explicación de la realidad. ¿Ok? Como un rasgo intratextual hablaríamos de la metafísica. Hay sus detalles, sus matices, hay todos libros, historias de la metafísica, ¿verdad? Pero aterrizaremos eso en su momento para ver por dónde va. En la medida en que es un tipo de discurso, vamos a plantear que hay, digamos, temas, se llaman figuras en términos técnicos, filológicos, hay temas, personajes, etcétera, propios del discurso del mito. Y dentro de esas figuras hay categorías epistémicas, o sea, formas particulares de explicar la realidad que son propias del mito, que no forman parte de otras formas de explicar la realidad. Y una de esas características tiene que ver con la verdad, la aceptación de un texto mítico como verdad, como una verdad, no solo verdad, sino como una verdad absoluta, incuestionable. Si usted es cristiano, cree en la resurrección de Cristo de forma incuestionable. De ese tipo de verdad estamos hablando, ¿ok? Y un cuarto rasgo extratextual que tiene que ver con el mito como ordenador de la sociedad. Ya llegaremos ahí. Empecemos por plantearlo como un modo epistémico. Es una forma particular de conocer, de explicarnos la realidad, ¿verdad? Para esto recurre a diferentes categorías, ya veremos, sobrenaturales su mayoría. Planteamos, que el mito es una forma de explicar la realidad distinta de la que establece el logos, la razón. Ya veremos por qué, esto se comprenderá más fácil más adelante, porque tiene que ver con las causalidades y la forma de comprobar o no dichas causalidades. ¿Ok? Inicialmente, digamos, cito aquí al mitólogo catalán Luis Sencillo, que plantea que el mito, primero se refiere a la mentalidad racional, ¿verdad? Para establecerle una diferencia, y dice que no concibe más modos de conocimiento que el que, partiendo de la percepción sensible, es prolongado por la abstracción y formalizado en una concatenación lógica. Y dice, con ello la mentalidad racional queda restringida
al campo de la mente, del intelecto y de sus posibilidades de detección de otros niveles de realidad. O sea, hay otros niveles de realidad que el logos, la razón, no puede percibir, no puede dar cuenta de. En ese sentido, el filósofo alemán Rudolf Otto plantea el objeto luminoso, que es aquello sagrado, digamos, de lo cual solo se puede dar una idea por un peculiar reflejo sentimental que esto luminoso provoca en el ánimo, en el ser humano, digamos. Hay una sensación, desde la perspectiva de Rudolf Otto, una sensación, una sensibilidad de esos otros niveles de realidad, digamos, ¿ok? Entonces, es un nivel extratextual porque somos los seres humanos tratando de explicarnos la realidad. Para explicar la realidad, decíamos que el mito plantea un modo de conocimiento por medio de causas sobrenaturales. Eso, aunque parezca Photoshop, es una de esas maravillas de América Latina, es el relámpago del Catatumbo, en una región del lago Maracaibo, en Venezuela. Pasa así todas las noches. Es increíble, ¿verdad? Entonces, ese sería el fenómeno natural. Hablemos de cualquiera, ¿verdad? Podemos hablar del rayo, podemos hablar de la montaña, del río, etc. Entonces, la idea es que este modo epistémico, que es el mito, busca una causa sobrenatural para explicar el fenómeno natural. Podría ser en la antigua Grecia, pues Zeus, por ejemplo. Esa sería la causalidad sobrenatural, un dios que envía los rayos, ¿ok? Esa es la causalidad sobrenatural. La causalidad sobrenatural no refiere solamente a fenómenos naturales, porque, por ejemplo, digamos, el amor, el arte, la guerra, en la antigua Grecia o inclusive en otros pueblos antiguos, se explicaban también mediante divinidades. Había un dios del amor o una diosa en el caso de los griegos, Afrodita, un dios de la guerra, Huitzilopochtli en el caso de los aztecas, y en fin, dioses como causas sobrenaturales para los fenómenos de la realidad natural y cultural, ¿ok? Entre los mayas, por ejemplo, Kukulcán era la causa de la agricultura, ¿ok? Entonces, bueno, en ese sentido, la fe es la operación epistémica básica de este modo de conocimiento. ¿Por qué? Porque no podemos ver a los dioses. Los dioses no se manifiestan, no los vemos en este mundo. No vemos a Kukulcán pasar ahí enseñándole a los mayas la agricultura, ¿verdad? Ni vemos a Zeus, muerto de risa, ¿verdad? Cuando tira un rayo y demás, ¿verdad? Entonces, y pongo justamente la representación cristiana del concepto de fe, porque es una de las más claras y más antiguas además en este sentido. La figura que tenemos acá es una representación en el vitral que se llama la incredulidad de Santo Tomás, porque Santo Tomás, recuerden, fue justamente el que dijo, aquí está la cita bíblica, ¿verdad? Santo Tomás llega donde los apóstoles están escondidos, ¿verdad? Porque los romanos los están persiguiendo. Y los apóstoles le dicen que Jesús ha resucitado, que se les apareció a ellos, y Tomás, incrédulo, hombre de poca fe, dice, no, yo hasta que no vea y hasta que no meta mis dedos en las llagas de Jesús, no voy a creer. Entonces Jesús se le aparece y le enseña las llagas, y es justamente la representación que tenemos. Tiene un puntico aquí, pero no sé cuál es. Ay, ahí sí está. Ve, acá donde está metiendo los dedos en las llagas de Jesús, ¿verdad? Entonces, y Jesús lo regaña y le dice, vean la parte que dice aquí al final, le dice a Tomás, acerca tu dedo y mira mis manos y extiende tu mano y métela en mi costado. Y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Esta es la clave fundamental justamente para, como operación epistémica en el mito, creer en las causas sobrenaturales. ¿Okay?
La metafísica, en ese sentido, de nuevo, hay múltiples nociones de metafísica y demás. Yo me voy a quedar con una que plantea, digamos, en la misma línea que nuestro colega, el filósofo Roberto Cañas de acá, en su opúsculo sobre el mito, tiene una parte donde él señala que para ramas como la metafísica o las visiones religiosas del mundo, no existe un criterio de refutación, en la medida en que no son físicas, no son del orden físico, no son del orden material. Lo metafísico no está aquí, no es material, no es físico. Lo metafísico en ese sentido es esencial, atemporal, histórico, no cambia con el tiempo. Cuando hablamos de las esencias, pensemos en lo metafísico entendido como las esencias, y lo esencial no cambia. Es la esencia, es como el espíritu, la esencia de Melvin que está ahí como una llamita desde chiquitico, ¿verdad? Y yo crezco, envejezco, me muero y me pudro, y ahí mi esencia se mantuvo incólume, ¿verdad? No se modifica. Entonces, se atenazan, la objeción que encuentra el colega Roberto Cañas es que estos planteamientos se atenazan sobre pedestales a priori que no pueden ser contrarrestados por los hechos, justamente porque estamos en un mundo material y lo metafísico no forma parte del mundo material físico, ¿verdad? Bueno, acá hay otra cita de filósofo francés de la ciencia, Henri Atlan, que cito al final nada más: las respuestas de las tradiciones místicas responden a preguntas que no tienen ninguna pertinencia científica, racional, en la medida en que son metafísicas en todos los sentidos. Desde la física no se puede responder a la metafísica, un poco la idea. Desde el mundo material no se puede responder por preguntas sobre lo inmaterial. ¿Por qué consideraríamos que la metafísica es mítica? Pues recurre en algún sentido a la falacia de petición de principio. Tenemos que aceptar por pura fe que existe un mundo de las ideas. Tenemos que aceptarle a Platón que hay un mundo de las esencias y de las ideas, pero que no podemos ver. Y no hay forma de tener alguna evidencia aquí de que tal cosa existe, tal plano de existencia existe. Recordemos un poco lo que decía Rudolf Otto ahora, que de esto solo hay como algunas intuiciones emocionales, no racionales, sino emocionales. Ya llegaremos más adelante. En ese sentido planteábamos que existen figuras. Roland Barthes, el semiólogo, define la figura como fragmentos de discurso, retazos de discurso. Aquí habrá algunas figuras, y esta es la idea, que son propias del discurso, del mito. Estas figuras tienen que ver con dioses, tienen que ver con la creación del universo, cosmogonías, literalmente cosmogonía, la creación del universo. El viaje del héroe, cataclismos sagrados como el diluvio, etcétera, ¿verdad? El descenso al infierno, el sacrificar a un chivo expiatorio para limpiar los pecados del pueblo, etcétera. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? El diluvio universal, el viaje del héroe de Odiseo y el descenso ad inferos, el descenso al mundo de los muertos, realizado por los hermanos maya Hunahpu Ishbalamque. Hay unas categorías epistémicas dentro de estas figuras. Habría algunas categorías epistémicas específicas como formas de explicar la realidad. El Génesis o las Génesis son una de ellas. Explicar los fenómenos de la realidad material desde una génesis espontánea. De pronto Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo. Así funcionan las génesis de prácticamente todas las religiones. Tienen momentos genesíacos en los cuales los dioses crean el universo, la luz, las matas, los animales, los elefantes, los seres humanos, etcétera. Es una ilustración de Gustave Doré, la creación de la luz que viene en la Biblia.
Y esta figura puede aparecer, como decíamos en algunos discursos, es un texto literario de Carlos Fuentes que habla justamente de momentos genesíacos, es el inicio de su novela Terra Nostra. Personalmente, cuña publicitaria, lean Terra Nostra porque es una maravilla, es para mí la mejor novela latinoamericana ever, buenísima. Increíble el primer animal que soñó con otro animal. Monstruoso el primer vertebrado que logró incorporarse sobre 2 pies y esparció el terror entre las bestias normales que aún se arrastraban con alegre y natural cercanía por el fango creador. Asombrosos el primer telefonazo, el primer hervor, la primera canción y el primer taparrabos. Técnicamente no podemos saber cuándo se usó el primer taparrabos, de eso se trata la visión mítica justamente como categoría epistémica, la idea de que hubo una primera canción. ¿De dónde saldría esa primera canción? De un mítico primer ser humano que cantó, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que lo genesíaco es una figura epistémica del mito. Existen múltiples categorías de este tipo, ya hablaremos después, ¿verdad? Por ejemplo, hablar del absoluto, el absoluto, el tiempo cíclico, lo genesíaco en otros espacios. Planteábamos pues el tema de la verdad, estas categorías epistémicas se aceptan como verdades incuestionables. Esa frasecita inicial es muy clara. El mito se considera una historia sagrada y por tanto verdadera, pues se refiere a realidades. El mito cosmogónico de la creación del universo es verdadero porque la existencia del mundo está ahí para probarlo. Es este sistema de razonamiento. ¿Cómo sabemos que Dios creó el universo? Porque aquí está el universo. Si no, ¿quién lo creó? Bueno, ahí estaríamos presuponiendo que hubo un momento de creación. Ahí aparece la categoría epistémica del mito, ¿verdad? La idea de la creación. Entonces, el mito del origen de la muerte es verdadero porque los seres humanos nos morimos. Entonces sabemos que porque nos morimos hubo un origen mítico que comprueba esto, ¿verdad? De nuevo, esta es una categoría epistémica porque somos los seres humanos los que creemos en que los mitos son verdaderos. Interesante esta indagación antropológica que hace Mircea Eliade porque plantea que en las sociedades en que el mito está aún vivo, los indígenas distinguen cuidadosamente los mitos de historias verdaderas de las fábulas o cuentos a que llaman historias falsas. Desde nuestra perspectiva eso sería más o menos la literatura. La literatura como ficción. Y planteamos por último el mito como ordenador social en la medida en que, como el mito es una verdad sagrada, incuestionable, si uno no le hace caso a las leyes divinas, que las leyes antiguas son todas dadas por los dioses, emanan de los dioses, como Dios se las dio a Moisés, por ejemplo, hay que hacerle caso a lo que digan los dioses cualquiera. Digamos, el sacrificio de Isaac, aunque Dios después le dijo, no, tranquilo, no mate a su hijo, ¿verdad? Lo que quería, el mandato inicial, era la comprobación de la fe y la comprobación de la obediencia, ¿verdad? En el Popol Vuh, los dioses primigenios, Tepeu y Cucumats, tienen 3 creaciones. Hacen primero los hombres de barro, que se deshacen porque hay mucha agua. Hacen después a los hombres de madera, pero los hombres de madera incumplen la ley básica, que es adorarlos, a los dioses. Entonces, y además maltratan la naturaleza y demás, entonces los dioses deciden castigarlos y los destruyen. Ahí hay otra figura mítica que es el mito cataclísmico. Porque los dioses, como decía Barth, no se andan con cuentos. Cuando usted incumple una ley divina, hay un castigo terrible.
Si el ser humano, digamos en el caso bíblico, el ser humano incumple sistemáticamente la ley divina, Dios manda un diluvio y hace ahogado el mundo entero, ¿verdad? Los dioses mayas también destruyen toda la creación por el incumplimiento de la legislación. Y en Moisés es uno de esos casos. Hay el pasaje bíblico en que Moisés debe hablarle a una piedra para que emane agua, para que los israelitas no se mueran de sed, pero Moisés golpea la piedra en lugar de hablarle. Por eso Dios no deja entrar a Moisés a la tierra prometida. ¿Okay? Hay que obedecer las leyes de los dioses. Entonces, resumiendo de nuevo, tenemos una forma de explicar la realidad, son de los rasgos extra e intratextuales, ¿verdad? Una forma de explicar la realidad mediante causalidades sobrenaturales. Y para recurrir o comprobar, evidenciar estas causalidades sobrenaturales, recurrimos a la fe como operación epistémica, y la metafísica es una de esas causalidades. En algunos casos inclusive la metafísica sería la causalidad máxima de la realidad, ¿verdad? Hay Dios porque hay realidad, o hay metafísica y plano de las esencias y plano de las ideas en Platón, porque hay porque el universo existe, ¿ok? Hablamos entonces de ciertas figuras discursivas, y un tipo específico son las categorías epistémicas, que se aceptan como verdades incuestionables. Y ahí es donde el mito funciona como ordenador social. Entonces, a continuación, eso es un resumen ahí que aparece en mi tesis, por si alguien quiere revisar después. Entonces, ahora vamos a ver, una vez que hemos planteado y definido la noción de mito, vamos a ver algunas formas en las cuales el mito, esos modos míticos de explicar la realidad, subsisten en el mundo contemporáneo. Hay una muy básica y muy inicial, que ya la iremos viendo. Si sabemos que a nivel global, según Gallup Internacional en 2022, el ateísmo apenas es un 16%, y en ese ateísmo se está incluyendo no solo los ateos activos, que plantean que no existe un Dios, que no hay metafísica, que no hay universo, sino inclusive los agnósticos, que están como que sí, como que no, o quienes no tienen una religión, digamos, sistemática, o no se adscriben a ninguna religión, están todos incluidos en esa categoría. Y posteriormente vienen las religiones mayoritarias. La mayoritaria es el cristianismo, abrumadoramente. Le sigue el hinduismo, y de tercero está el islam. Sin embargo, según el Instituto Pew de investigación, ya para 2050 más o menos se calcula que el islam será la religión mayoritaria en el mundo. Esto tiene que ver con el aumento demográfico. El ateísmo irá poco a poco disminuyendo también, porque los ateos en general tienen pocos hijos, mientras que los creyentes tienen más hijos. Entonces irá reduciéndose el ateísmo. Paralelamente tenemos, especialmente en América Latina y África, religiones tradicionales que todavía subsisten en sus formas bastante, digámosle, bastante puras, como la religión yoruba, la religión maya o la religión aymara. Este es Shango, una de las divinidades yoruba más importantes. Y por otro tenemos lo que llamamos religiones sincréticas, que son las que mezclan religiones como el catolicismo, por ejemplo, se da mucho en América por la imposición que realizaron los españoles de la religión católica. Verá, ustedes creen digamos, en las divinidades mayas, en Kukulcán, y no porque llegue ahora un español a amenazarlo con una espada, ya usted va a dejar de creer en Kukulcán para empezar a creer ahora en Cristo. Eso no se pasa así nomás, no es algo que suceda de un momento a otro, porque la fe, ya adelantamos un poquito esto también, la fe es un componente emocional, como lo decía Rudolf Otto, el filósofo alemán. Es un componente emocional, y en ese sentido no es racional. Usted tiene fe o no la tiene, es como el amor, es una emoción. Usted tiene esa presencia de lo sagrado o no la siente.
punto, no hay puntos medios. Por eso además Jesús le dice, sé un hombre de fe, no un incrédulo, ¿verdad? Ahí no hay punto medio. Entonces, cuando a los pueblos prehispánicos se les impone la religión católica, ellos no van a pasar de un momento a otro, sí, ya, ok, ahora vamos a misa y todo bien, ¿verdad? No, hay un proceso de transición, y en ese proceso de transición algunas religiones comenzarán a mezclarse. Por ejemplo, este Mashimón es una figura sagrada en Guatemala y en el sur de México, en las regiones mayas. La santería, el vudú o el candomblé son mezclas entre religiones, la religión principalmente yoruba, la de Shango. ¿Recuerdan la canción de tradicional limonense que tiene una letra, creo que es de Abel Pacheco, que decía Congorishango, Congorishango, Yema, Yemaya? ¿Recuerdan la canción? Sí, ok, Yemaya, Shango, todas esas son divinidades yorubas. Y esa mezcla, lo que está ahí, es una mezcla entre la religión yoruba y la religión, diferentes manifestaciones de la religión católica, la santería, el vudú y el candomblé. Entonces estas son evidentemente las manifestaciones más básicas de la religiosidad y del pensamiento mítico en el mundo contemporáneo. Por supuesto que hay otras versiones un poco más alternativas, digamos, ¿verdad? El horóscopo, el tarot, Mercurio retrógrado, ¿verdad? Yo tuve una época en que yo creía en el tarot y colecciono barajas y todavía sé leer el tarot, ¿verdad? Aguizotes. Recuerdo un profesor de matemáticas de la sede de Occidente que decía que había estado pasando una mala racha y fue que le encontraron en el patio, encontró un entierro que le había hecho un embrujo de un aguizote ahí, ¿verdad? Un profe de mate, ok, ¿verdad? Entonces, nada más de nuevo para plantear que estas son formas que todavía persisten, formas de pensamiento mítico que todavía persisten en nuestra realidad y en nuestra sociedad. Valga ver además la extra, la teja, y encontrarán el brujo que le hace amarres para traerle a esa persona de la que está enamorado, etcétera, ¿verdad? O sea, sobran por diferentes lados. Hay ciertas visiones del tiempo cíclico que se mantienen también, ¿verdad? La idea de que el tiempo finaliza y reinicia. Hay un resabio, digamos, de esa visión mítica, por ejemplo, en los rituales de Año Nuevo, ¿verdad? El tema de 12 uvas y todas estas cosas, ponerse calzones de algún color o salir corriendo a dar la vuelta ¿cómo se llama? A la cuadra con la maleta para poder ir a viajar. Pero lo interesante de estos, digámosles, rituales informales, digamos, de Año Nuevo, tienen que ver con el modelo de purificación, de dejar atrás todos los errores que se cometieron en el ciclo anterior y reiniciar de nuevo. Este año sí voy a ir al gym. Ese tipo de lógica, ¿verdad? Sí voy a empezar la dieta, ¿verdad? Ese tipo de lógica, de nuevo, es ese borrón y cuenta nueva que persiste, digamos, de esa visión del tiempo cíclico que está ahí presente. Y por supuesto, el miedo al fin del mundo, que es algo que todavía tenemos a cada rato, ¿verdad? Lo vemos inicialmente, digamos, yo lo recuerdo de haber visto una miniserie documental sobre las profecías de Nostradamus a finales del siglo pasado, que hablaba inclusive de la venida del tercer anticristo y demás, ¿verdad? Pero bueno, no se acabó el mundo. Después los informáticos, alguna gente nos dijeron que había que cambiar las computadoras porque venía el error del milenio, que era el Y2K, ¿verdad? Y que podía acabarse el mundo por las computadoras que fallaran y no sé qué. Y mucha gente entró en pánico, ¿verdad? Y después, no, que era en 2001, y después no, que 2012 por la profecía de los mayas, y todavía queda al presente 2033, que son 2000 años después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces todavía vendrán otras, y acabamos de sufrir la pandemia, ¿verdad? Es el tercer jinete del apocalipsis, ¿verdad? La peste acaba de pasar, y el hambre asola África, ¿verdad? Son modos míticos
de interpretar la realidad histórica que nos está pasando, ¿ok? El ordenamiento del tiempo también tiene que ver con esto mismo, ¿verdad? Con ese establecimiento de ciclicidades. Puse la figura del pasito navideño, pesebre le dicen en otra, o Belén le dicen en México, ¿verdad? Porque de nuevo son formas de establecer fines de ciclos, de ciclos macro, que tendría que ver con el año, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, la semana está establecida siguiendo un pensamiento mítico tradicional, ¿verdad? El día del sol inicia, el día solis, para nosotros se llama, en inglés se llama Sunday, es el día del sol, ¿verdad? Pero para nosotros se llama domingo, que viene del dies domini, el día del Señor, de la Edad Media. Igual en italiano la domenica y en francés el dimanche. Los otros tienen que ver con la ciclicidad en que aparecen las diferentes divinidades en el cielo, porque antes las estrellas no eran soles a grandes distancias o planetas, sino que eran divinidades, ¿verdad? Y es el establecimiento de una secuencia semanal que inclusive cierra, en algunos casos, o en la semana litúrgica, cierra con el sábado, del origen latín sabata, que viene del hebreo del sabbath, que es el día de descanso. Es el final de la semana litúrgica, ¿verdad? Inclusive los espacios también se clasifican como sagrados, como puede ser una iglesia. Evidentemente usted no entra bailando. Bueno, ahora anda un video ahí viral de un cura que hace DJ, y entonces la iglesia es como una especie de disco tecno católica, algo peculiar, pero no es lo normal. Y mucha gente, inclusive, esto es lo interesante, mucha gente percibiría esto justamente como una blasfemia, como una violentación de un espacio sagrado. Pasó por mucho tiempo inclusive con las propias universidades, ¿verdad? Que no se admitían, las universidades medievales estaban vinculadas a lo sagrado, ¿verdad? A ciertas catedrales, a ciertas, la noción de cátedra, ¿verdad? De ser catedrático tiene que ver con el tema de la catedral, ¿verdad? Y muchas universidades antiguas también tienen todavía esa visión casi sagrada, ¿verdad? Del recinto donde no se puede hacer ciertas cosas, etcétera. El tema de la causalidad sobrenatural es algo que sigue vigente, muy vigente, y lo hemos visto especialmente en el caso, digamos, de la pandemia y otros casos. Tiene que ver, y pensémoslo en estos términos, en oposición a la visión racional, ¿verdad? Optar por una explicación sobrenatural para fenómenos naturales. Y bueno, lo vimos en el caso de la pandemia del coronavirus. Mucha gente planteaba que interpretaba esa pandemia, ya sea mediante un gran plan divino, Dios nos está mandando a uno de los jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? O mediante un gran plan maligno, y se inventaron que había Illuminati y que, ¿cómo se llama? Bill Gates estaba tratando de reducir la población mundial y unas cosas que de verdad mucha imaginación tenían y mucho tiempo libre también. La idea también, por ejemplo, de que hay una razón, las cosas pasan por una razón, y eso, digamos, pensándolo no en términos de una razón material, una causalidad material física, sino de una causalidad metafísica. Las cosas pasan a una razón, no pasan porque yo hice una idiotez, ¿verdad? Sino que pasan porque, no sé, no le prendí la candelita a San Pancracio, etcétera, ¿verdad? Este tipo de interpretaciones, de nuevo, es una causalidad sobrenatural para fenómenos naturales, y además lo hacemos constantemente. Montones de personas tenemos medias de la suerte, la pata de conejo, esta es mi gorra de la suerte, voy a ponerme mi media de la suerte porque con esta sí voy a ligar a la chica, al chico que me gusta. Ese tipo de pensamiento mítico, ¿verdad? Es justamente una causalidad sobrenatural para un fenómeno, perdón, una causalidad sobrenatural para un fenómeno natural. Estas
estas formas de pensar no son ajenas al mundo académico y ahora vamos a ver algunas que pueden ser relativamente polémicas en ciertas disciplinas. Es encontrar una explicación metafísica para elementos, para fenómenos materiales físicos. Esto es un caso, a mí me encanta ver History 2, que es el que sirve, donde no salen los marcianos esos que lo hicieron todo, ¿verdad? History 2 todavía tiene buenos documentales y uno de estos comenta una de las profecías de San Malaquías y uno de los casos interesantes, porque se supone, según las profecías de San Malaquías, que Francisco sería, según esas profecías, sería el último papa. Entonces, inicia el documental con esta foto. El día en que el Papa Benedicto XVI anuncia su renuncia, cae un rayo sobre la Basílica de San Pedro. Esta es una foto tomada el 11 de febrero de 2013, le dio la vuelta al mundo por Alessandro Di Meo. Hay otras, pero escogí esta porque fue la más popular porque fue la que quedó mejor. Entonces podemos tener justamente una explicación sobrenatural, ¿verdad? Esta es la noticia que salió oficialmente publicada por una de las agencias más respetadas en términos periodísticos, EFE. Dice, la posibilidad de que el rayo sea fruto de algún tipo de designio divino tras la primera renuncia de un jefe de la Iglesia Católica ocurrida en los últimos siglos. O bien, podemos optar por una explicación racional. Ahí hay un pararrayos. Todas las iglesias tienen en su puntica un pararrayos. ¿Dónde va a caer el rayo? Pues lógicamente donde hay un pararrayos, ¿verdad? Un evento cualquiera, ¿verdad? Se cierra una puerta, hay posibles explicaciones racionales, ¿verdad? El viento, tal cosa, ¿verdad? Un pequeño temblorcito, etcétera. O podemos optar por respuestas sobrenaturales, mitíficas, ¿verdad? Los espíritus chocarreros de la famosa bruja del 71. Otro elemento, digamos, que subsiste mucho, lo comentábamos justamente en el seminario participativo sobre medio ambiente el semestre pasado, es la categoría de tecnolatría. Latros tiene que ver con la adoración, entonces es una visión mitificadora de la tecnología. ¿Okay? Entonces, esto lo veremos porque nuestra época, para la cual la tecnología es lo máximo, ultra recontra máximo, incurre muchísimo en este vínculo, ¿verdad? En esta percepción de la ciencia como algo infalible, perfecto. Y tengamos eso claro, el ser humano es imperfecto. Todo lo que hacemos es por definición imperfecto. Nada de lo que haga el ser humano es perfecto. Y esto incluye la ciencia. La ciencia como producto humano es por definición imperfecta. Está llena de errores. No importa cuántas formulaciones matemáticas ni qué tan ingenio haya sido Einstein. Einstein era un ser humano igual que cualquier otro, cometía errores y cometió muchos probablemente en sus propias teorías. En algunas las pegó probablemente, pero probablemente otras están llenas de errores, igual que hizo Newton. Si la gran revolución de la teoría de la relatividad de Einstein es justamente corregir los errores de Newton, casi nada, ¿verdad? Entonces, no perdamos de vista eso, ¿verdad? Que la ciencia, aunque la ciencia natural, aunque pretenda aparecerse como exacta, no lo es. La exactitud, la precisión, la perfección no son del orden de lo humano, donde todo es imperfecto, ¿ok? Sin embargo, digamos, hay una visión de finales del siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII y casi todo el XIX, que ha retomado mucha fuerza, que es el positivismo, que cree que todo en el universo, incluidos los seres humanos y nuestro comportamiento, están circunscritos o sujetados a la legislación natural. Eso es lo que se conocía como el positivismo, que ha tomado mucho auge recientemente, y es literalmente, yo sé que suena raro, esto de tener una fe religiosa
en la ciencia, pero por ejemplo en Brasil hay templos positivistas, por contradictorio que esto suene, ¿verdad? Hoy en día las neurociencias han caído mucho en esto, en creer que los fenómenos de la mente humana son orgánicos y se resuelven neurológicamente. Esto quiere decir básicamente que si a mí mi papá me insultaba desde chiquitico, me insultaba nada más, nunca me agredió, nunca me golpeó ni nada, y yo tengo algún trauma cuando ya estoy grande, porque, no sé, con la figura paterna, etcétera, eso se resuelve neurológicamente mediante una pastillita, y eso es un absurdo. O sea, los males de la cultura, o del lenguaje, o de la palabra, o de lo mental, se resuelven en lo mental, no en lo orgánico. Eso es una distinción que las ciencias sociales nos han enseñado desde hace 150, 200 años más o menos, ¿verdad? Y hoy en día filósofos como Mario Bunge o Michel Onfray están sosteniendo una especie de nuevo positivismo donde atacan la psicología y el psicoanálisis como si fueran especies de metafísica, pero eso justamente porque no lo tienen claro. El término, la idea de la inserción de los absolutos en las ciencias como digamos, ignorar la incertidumbre. Si ustedes revisan, la mayoría de las constantes físicas se obtienen mediante cálculos, pero además son aproximantes. Si una constante física se percibe a sí misma como absoluta e invariable e inmutable, se está percibiendo como una esencia, como algo que no cambia con el tiempo, y como tal estaría cayendo en el orden de lo metafísico. Lo genesíaco, el carácter del Big Bang, recuerdo en algún momento en una discusión con un ex jefe que decía que estaba extrañadísimo. ¿Cómo usted va a dudar del Big Bang? Porque él prácticamente lo percibía como si fuera una especie de saber religioso. ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema con que yo dude del Big Bang? Y yo en aquel momento solamente dudaba porque no lo tenía muy claro y porque no tenía otras alternativas y porque me parecía muy sospechosamente similar a un génesis bíblico, ¿verdad? Y eso que yo tuve la oportunidad de pasar en algún momento antes de dedicarme a la literatura, de pasar yo estudié informática, física pura e ingeniería química, entonces no soy extraño al mundo de la ciencia, solo para que no se me califique ahí como algún boomer anticientífico raro, hippie, ¿verdad? Hay opciones alternativas, teorías alternativas al Big Bang, por lo menos 7. Ahí hay enlace, lo pueden consultar en la bibliografía. Mi tesis está disponible también en el repositorio Kerouac, ahí en la página 71 pueden consultar al menos 7 hipótesis alternativas al Big Bang. Algunas que plantean una ciclicidad temporal no mítica, sino parecida a la ciclicidad del año que le da vuelta al Sol, ¿verdad?, a la Tierra. Otras que plantean que el tiempo es un continuum constante, que no tuvo un inicio ni tendrá un final, sino que fluye constantemente, etcétera. Entonces, no perdamos de vista eso, digamos, está bien que yo sé que hay mucho de científico en el planteamiento del Big Bang, pero hay una declaración de ignorancia y de imposibilidad de conocimiento para los primeros microsegundos o micras antes del tiempo, esos instantes anteriores al tiempo. La propia hipótesis del Big Bang lo plantea. Entonces, ahí hay algo que vale la pena sospechar y que se debe sospechar, porque esa es como la base del conocimiento científico, es la sospecha, es la duda, el cuestionamiento. El conocimiento, y ese es el logos fundamental, debe cuestionar, debe dudar. Cuando oigamos hablar en nuestras clases de investigación y demás, y en la universidad, sobre la crítica, sobre el pensamiento crítico, de eso estamos hablando, de la duda, de seguir la duda, de promover la duda, la inquietud, la sospecha, de no aceptar una afirmación como, dice el dicho, como santa palabra, porque no es santa palabra, es palabra humana. Y como tal palabra humana es válido y susceptible de ser cuestionada, ¿ok?
En informática, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial se convirtió en, como decía mi mamá, la pomada canaria, ¿verdad? Sirve para todo, lo arregla todo y es todo, ¿verdad? Aquí tengo solo 3 ejemplos, ¿verdad? Que dicen que la inteligencia artificial ahora puede predecir el futuro. Ahí tenemos 2 mitos clave, ¿verdad? La idea de que se puede predecir el futuro, ¿verdad? Es equivalente al tarot o al zodíaco, ¿verdad? Y asignarle a la inteligencia artificial ese poder sobrenatural que le asignábamos a Nostradamus. De hecho, esa imagen de Nostradamus con ChatGPT no la hice yo, así está en internet, porque ya es una discusión y a alguien le ocurrió preguntarle a ChatGPT por predicciones para el futuro y cuándo se va a acabar el mundo y todas estas cosas, ¿verdad? Ok, en el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, hay diferentes inserciones del pensamiento mítico. Uno de los que voy a mencionar claramente nada más es la visión de los arquetipos de Jung, entendida porque Jung lo entiende justamente como una idea platónica, como algo que es metafísico, ¿verdad? En oposición, digamos, el arquetipo junguiano, cuando nosotros hablamos, cuando yo les planteo hablar de figuras, yo estoy hablando, siguiendo la línea de Barthes, que es material. O sea, para Barthes la figura es algo textual. Para Jung el arquetipo es algo metafísico. Esta es la diferencia de abordaje. Y esto es importantísimo. Sigmund Freud decía, si cedemos en los términos, cedemos en los conceptos, porque para Freud el concepto es el término y es la construcción de las palabras, no una idea metafísica más allá de lo físico. Para cerrar, vamos a entrar en lo que nos vincula, digamos, la cátedra Macaya Laman, que es justamente la reflexión sobre el humanismo y específicamente en el caso del siglo XXI. Muy rápidamente, digamos, la idea del humanismo clásico es la frase de Terencio, ¿verdad? Soy humano y nada de lo humano me es indiferente, me resulta indiferente. La progresión en la historia, digamos, desde Grecia y Roma pasa de ahí a la Baja Edad Media, cuando inicia el Renacimiento en estas reflexiones para valorar lo humano, el antropocentrismo. Perdón que no sé cuánto llevo. Ok. Para recuperar el antropocentrismo en oposición al teocentrismo medieval. Durante la Edad Media, ¿verdad?, la figura de Dios era fundamental, ¿verdad? Era el eje alrededor del cual se articulaba todo, los días de la semana, las horas, etcétera, todo el tiempo, la vida entera se articulaba alrededor de la figura de Dios. El Renacimiento planteará poner al ser humano en el centro de esto y fue una gran cosa, ¿verdad?, por mucho tiempo, porque eso nos permitió en la Ilustración darle la primacía a la razón y comenzar a reflexionar sobre ideas que, primero, la idea de que el ser humano, solo por ser humano, tiene derechos. Es una grandísima cosa, ¿verdad? Porque esto es lo que comienza a permitir la discusión, por ejemplo, que nos puede ahora sonar muy feo, de si los indígenas prehispánicos, los indígenas americanos, eran seres humanos o no. Así de feo, porque se dio toda una discusión allá a mediados del siglo XVI, por los 1540 más o menos, sobre si los indígenas eran seres humanos o no. Y entonces todo este debate que se da en Valladolid deriva en plantear que sí, que los indígenas son seres humanos y, esta es la clave, como son seres humanos, tienen derechos básicos por el simple hecho de ser humanos. Entonces, esto es una transformación fundamental que nos permite justamente ese humanismo inicial y la idea de que no hay seres humanos superiores a otros por la sangre, etcétera, que nos permite establecer nociones como democracia y demás y aspirar a utopías como puede ser el socialismo, ¿verdad?, o el capitalismo en sus inicios, ¿verdad? Esto, sin embargo, llegará a derivar en una oposición un poquito más complicada, y es que como se percibe al ser humano ahora como el gran centro del universo, entonces todo, la naturaleza, el planeta,
está al servicio del ser humano y se comienza a percibir la naturaleza como recursos para explotar, para que el ser humano se pueda enriquecer. Como dominará el capitalismo ya en el siglo XIX, digamos, el uso de la razón va a ser para desarrollar la industria y la generación de capital y el enriquecimiento a partir de la razón al servicio como instrumento para la producción de riqueza. Este es un cuadro de 1872 que representa el progreso estadounidense y esta noción de que el ser humano, pero una noción específica de ser humano, que es hombre, rubio, y que lleva el progreso a, aquí se ven que va desterrando la barbarie. Y la barbarie son los indígenas de América, los pueblos de África, o aún todo lo que estuviera vinculado con lo medieval. Entonces, se está desplazando el mito, digamos, católico para establecer nuevas mitificaciones. Sin embargo, la modernidad, pues en esa misma crisis en que entra, nos evidencia que ese progreso es solo mítico, en la medida en que desarrolla guerras mundiales, la industria genera destrucción, contaminación, aumenta la pobreza. Entonces, a raíz de esto comienzan cuestionamientos que tienen que ver con lo que llamamos la postmodernidad como momento o paradigma de cuestionamiento a la modernidad. La idea de que el ser humano debe mejorarse e ir más allá, mejorándose tecnológicamente, la idea del transhumanismo, o aún más bien de la idea del posthumanismo, en el sentido de que el ser humano ya no sea el centro del universo, de la realidad, sino verlo, ya lo veremos, en relación, dice, valorar a la naturaleza, lo humano en relación con el ecosistema, como parte del sistema ecológico. El humanismo contemporáneo del siglo XXI busca justamente descentrar al ser humano, entender al ser humano en el sistema de correlaciones con el resto del universo, especialmente con el resto de la naturaleza, ¿verdad? Que lo que le hagamos a la naturaleza nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. No es casual, no pongo casualmente esta representación acá de la autonomía zapatista. El movimiento zapatista es de raíz indígena maya, especialmente de los mayas lacandón en la selva de Chiapas. Y ellos es justamente lo que están tratando de retomar la perspectiva maya, que percibe al ser humano como parte de ese ecosistema. Su perspectiva mítica los percibe como parte de ese ecosistema. Estamos cuestionando además una única forma de ser humano. Por mucho tiempo la única forma de ser humano era ser blanco, ser hombre, ser occidental, etcétera. Pero justamente, y heterosexual, entonces vamos planteándonos nuevas formas de ser humano, que no hay una única forma de ser humano. Ese es el camino del humanismo en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo se confronta este humanismo del siglo XXI con el pensamiento mítico hoy en día? Es una noticia que salió, ahí está, ¿qué dice? 28 de marzo. 28 de marzo, en CR Hoy. Y yo la corroboré después porque no hay que creerse todo lo que uno ve en redes nada más, ¿verdad? El calentamiento global, el cambio climático, ¿verdad? Está desacelerando la rotación de la Tierra, y esto alterará la medición del tiempo universal, que es una medición que se hace con relojes atómicos y demás, ¿verdad? Entonces, esto afectará las redes de comunicaciones y las GPS. Y de pronto, pues yo publico la noticia, y los comentarios son que se para el sol a verlos, de verdad. Hablando de que están preparando un nuevo circo, como fue la pandemia, para manipularnos, ¿verdad? Y los Illuminati, cosas por el estilo, ¿verdad? Esta gente que dice que, ¿verdad? Ahora nos quieren dar a Toledo y yo con el dedo y todo el mundo se lo va a creer, y luego que es el fin del mundo y bla, ¿verdad? Lo vinculan con la Agenda 2030. La Agenda 2030 es la agenda de objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas,
y para esta gente es como si fuera el coco. Ahorita vamos a hablar de la conspiranoia, que tiene que ver, ya es una palabra además aceptada por la RAE, de tan importante que es, ¿verdad? Que muchos se la creen, etcétera, ¿verdad? Descreer del cambio climático es justamente plantearse una negación de la propia realidad, y percibirla como si fuera algo. Estamos hablando de algo que es científico, digamos, los cambios en la temperatura. El Instituto Copérnico de Meteorología de la Unión Europea el año pasado estableció que el planeta entero había aumentado en promedio 1,5 grados. Si esto sigue pasando, con una vez que pase todavía podemos revertirlo, pero no estamos haciendo nada para cambiar esto. Entonces, si esto sigue pasando, va a venir un modelo dominó, un efecto dominó, que en efecto implicará un cambio climático y eventos climáticos mucho más severo. Hay un carácter mítico, digamos, en relación con la naturaleza, que es más hippie, más new age, y en ese sentido más buena onda, ¿verdad? Que alguna gente califica como lo pachamámico, que es percibir a la naturaleza como un gran organismo vivo, ¿verdad? Pues digo que es mítico porque no tenemos evidencia científica alguna para plantear algo como esto, ¿verdad? Sin embargo, pues su carácter mítico es algo más bien que puede ayudar a la humanidad a sobrevivir. En oposición, volvemos a la tecnolatría, creyendo que la tecnología nos va a salvar como si fuera una especie de mesías científico del cambio climático. Estos son afirmaciones que hicieron en el último mes estos que están aquí. Ojo, Sam Altman, CEO de OpenAI. Resolver el cambio climático no será difícil con la inteligencia artificial. El potencial de la inteligencia artificial para curar y prevenir todas las enfermedades de este siglo. Mark Zuckerberg. La IA es la tecnología más profunda de la humanidad, más que el fuego o la electricidad. Es incomprensible, o sea, no tengo palabras para el nivel de mitificación que esto implica, ¿verdad? Y lo están diciendo los CEOs de las compañías más importantes del mundo en tecnología, ¿verdad? Entonces, para que de nuevo veamos cómo el componente mítico se infiltra. En Costa Rica tenemos los mitos de la patria, ¿verdad? Costa Rica es el paraíso nacional, ¿verdad? ¿Por qué esto es un mito? Porque la gente lo asume como verdad sin cuestionarlo, a pesar de que claramente Costa Rica tiene muchísimos problemas, ¿verdad? Y otro mito que aparece ahí, ¿verdad?, es la percepción del migrante nicaragüense, colombiano, venezolano, como algo que es amenazante. Ese otro amenazante es una de las categorías, se me olvidó el otro amenazante. Carlos Sandoval, gracias, Javier. Que utiliza Carlos Sandoval a la hora de analizar la imagen que tiene Costa Rica justamente de los migrantes. La incursión del componente mítico en espacios políticos nacionales, como la Declaración Abierta de Religión Católica, confesional, digamos, del Estado costarricense, o que aparece en los juramentos, juráis ante Dios y la patria, etcétera, ¿verdad? Y esto que comenzábamos ahora de los objetivos 2030. Ahorita veremos con mayor detalle eso. Sí. El tema del humanismo en el siglo XXI nos atraviesa, digamos, plantear nada más como, digamos, para ver lo que viene a continuación. El progresismo social está vinculado con el humanismo del siglo XXI en el sentido de que desde las ciencias sociales, que son ciencias también, ¿verdad?, se han planteado estudios que fundamentan la necesidad de un cambio social en busca de una justicia, digamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las ciencias naturales y las ciencias sociales también hacen eco de esta perspectiva, nos plantean que, primero, que en el ser humano no hay razas, ¿verdad?, que todos somos
digamos, los cambios de color de piel no tienen ninguna modificación, y entonces las ciencias sociales establecen una correlación, digamos, histórica, que se fundamenta y hace diálogo, digamos, con la ciencia natural, para denunciar el racismo. En el caso de la sexualidad, por ejemplo, la naturaleza no es moral, y tengamos claro eso, ¿verdad? En la naturaleza hay homosexualidad, hay sexo entre especies, etcétera. No hay juicios morales en la naturaleza. En ese sentido, la correlación de las ciencias sociales establece una construcción cultural, o analiza cómo el ser humano construye culturalmente categorías para, digámosle, socializar lo biológico, lo natural. Y para el caso, lo mismo, digamos, en el caso del cambio climático, que las ciencias sociales plantean que las causas históricas han sido la industrialización. ¿Ok? En oposición ha surgido un conservadurismo social. Si ellos nos llaman progres, vamos a llamarlos regres. Eso es una categoría de un colega sociólogo. Estos regres plantean justamente que esa oposición entre razón y fe ha tomado una palestra política, ¿verdad? Contra las ciencias sociales buscan argumentos míticos, en realidad es una reacción del patriarcado, y se inventan el concepto de ideología de género. Esto es algo inventado desde los regres para negar los derechos LGBT, para decirle antinatural a un comportamiento que es totalmente natural, ¿verdad? Sea cualquier propuesta, cualquier manifestación de sexualidad, etcétera, todo existe en la naturaleza, así que de antinatural no tiene nada. Y también está las reacciones míticas selectivas ante las ciencias naturales, ¿verdad? Cuando estos regres se declaran en contra de las ciencias naturales, ¿verdad? Cuando se trata de prevenir las pandemias y las vacunas y prevenir el cambio climático, pero están a favor de las ciencias naturales, ¿verdad? Cuando se trata de ver lo natural de la heterosexualidad, ¿verdad? Entonces, justamente esa manipulación de la ciencia desde el pensamiento mítico en el caso de estos regres, ¿verdad? Esa actitud justamente que decíamos mitificadora para imponer sus valores, pero también hay un componente interesante que quiero señalar antes de cerrar, ya la que sigue es el cierre, es la actitud mitificadora que hay en algunas comunidades, digamos, progres. Y es justamente el tratar de eliminar el pasado, borrar, destruir monumentos, porque no representan los valores contemporáneos. Eso no está bien, o sea, porque estaríamos borrando el pasado. Están tomando una actitud fundamentalista, casi religiosa, casi mitificadora, tratando de borrar aquello que no representa los valores que para ellos son sagrados. Entonces, de nuevo, solo para plantear, ¿verdad?, que la actitud mitificadora no es exclusiva, además, ni de los regres, ni del que se lee las cartas del tarot, no, es algo que está presente. De pronto, ahora me decía una amiga, solo falta que al terminar la conferencia se venga un buen temblor, ¿verdad?, para sellar el tema de lo mitificado, ¿verdad? Importante detalle de aclarar: los conservadores, los regres, quieren legislar contra otras personas. Los progres más bien buscan legislar para que cada cual pueda vivir como quiere. Entonces, eso sí es importante, aunque ambos puedan tener actitudes mitificadoras, no son ni actúan igual, y hay unos infinitamente más deseables que otros. Entonces, para cerrar, nada más plantear que no hay problema en que cada quien crea o que tenga su pensamiento mítico, ¿verdad? La clave es no mezclarlo con el pensamiento racional. ¿Por qué? Principalmente porque si mezclamos la fe con la ciencia, o la ciencia nos sale mal porque estamos asumiendo premisas no verificables que hay que asumir por fe, o la fe se nos cae porque le aplicamos la duda y la crítica, ¿verdad? Y si mezclamos la fe con la
política acabamos por imponer los valores de unos cuantos a los demás. Y si usted es cristiano, le puede parecer muy bien que se impongan los valores cristianos, pero si fueran musulmanes, ya no, ¿verdad? No es igual. Por eso el hashtag ahí, Estado laico ya. Un último cierre de planteamiento, y es que el pensamiento mítico, yo soy ateo, soy pro racionalismo full, ¿verdad? Pero creo que el pensamiento mítico subsistirá y se mantendrá en la humanidad, entre tanto haya misterios, cosas que nos preguntamos, que no podemos responder, como lo que nos resultan misterios insondables, como la muerte, ¿verdad? Qué sé yo, la existencia de la maldad, la traición, etcétera, ¿verdad? O aún el sentido y el orden del universo. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Bueno, creo yo que ese ha sido un recorrido bastante interesante acerca del mito. Gracias, Melvin. Y del pensamiento mítico, en realidad yo creo que habría siempre muchas preguntas en género en relación con este tema, pero bueno, realmente no tenemos mucho tiempo para eso. Que sirva la conferencia, creo yo, de la cátedra, pues para hacernos las preguntas necesarias en torno a, decíamos, las estructuras de pensamiento, diferenciar entre el pensamiento pues crítico, ¿verdad? Y el pensamiento mítico, asegurarnos además también, creo yo, que eso es muy importante, eso último que Melvin decía, de no mezclar los registros, es entender dónde estamos. Si estamos dentro del mito, pues todo bien, pero si estamos dentro de el pensamiento crítico, pues la actitud del pensamiento mítico, que se caracteriza por creer en absolutos, tener una certeza completa, donde no cabe la duda, no cabe la sospecha, donde además partimos de lo sobrenatural y además de lo verdadero al 100%, pues claramente ahí no hay criticidad. Solo un comentario, Melvin. Casualmente hay una serie, yo no sé si la han visto recientemente, de ciencia ficción, que tiene mucho revuelo en algunos ámbitos, que se llama El problema de los tres cuerpos. Que ahí hay algo interesantísimo, nos plantean ellos, pues, la amenaza, sin hacer mucho spoiler ni extenderme demasiado, por si no la han visto, porque se las recomiendo. Es un enfrentamiento, o la amenaza más bien es extraterrestre, ¿verdad? Y Melvin incluso señalaba a los extraterrestres como a veces pueden ser considerados, supongo yo, o abordados desde la perspectiva mítica. Sin embargo, en esta serie lo interesante es que decían que la gran diferencia, al menos según lo que ellos nos plantean, entre el ser humano y el alienígena, es que el ser humano miente. ¿Por qué miente? Porque no lee el pensamiento de los demás. Entonces es capaz de ocultar sus pensamientos, sus ideas, sus verdaderas intenciones, etcétera, etcétera. Y a mí eso me parece interesantísimo porque volvemos al asunto de la verdad y la ficción. La ficción necesariamente es literatura y la verdad absoluta e incuestionable, según nos lo plantea Melvin, sería del orden de lo mítico. Y pues intermedio estaría la ciencia, donde se puede cuestionar, donde se necesita hacer la duda. Si puedes nada más… Sí, ajá. Sí, el tema de la ciencia y, digamos de la historia para ciencias sociales y ciencias naturales sería justamente tal vez plantear los dos extremos. La literatura, el arte en general sería la ficción, la mentira completa, digamos, y lo sagrado, el mito, sería la verdad absoluta e incuestionable. Y a medio camino podemos tener entremezclados, digamos, diferentes manifestaciones discursivas.
La ciencia es uno de esos discursos, pero también podemos tener literatura científica, ciencia ficción, por ejemplo, ¿verdad? O literatura histórica. La historia es una ciencia, digamos, que nos da una verdad momentánea que se va construyendo o reconstruyendo constantemente. Para el caso de la física es igual. O sea, la física de hoy no es ni de cerca la física de hace 100 años, ¿verdad? Es un saber que no es una certeza, una verdad absoluta, sino que va transformándose, mejorando, cambiando, etcétera, y son verdades momentáneas en ese sentido, históricas, digamos, para el caso. Es que no sé, nos da tiempo de preguntas. Faltan 10. No. Pero hay algunos que son de mis grupos, pueden, si tienen alguna pregunta, la podemos hacer después, ¿verdad? Y lo mismo para los demás, ¿verdad? Los colegas de los grupos, o los grupos de los colegas que trajeron también, yo estoy en la mejor disposición, cualquier cosa que tengan ahí apuntada, nada más guárdenla y lo conversamos tal vez ahora más tarde, en las aulas, no sé, podría ser tal vez que yo llegue ahí, a ver, no sé, a ver si, para ahí así ya. Sí, para que haya un diálogo, claro, exactamente, sí. Bueno, listo, muchas gracias entonces por la atención, por la asistencia, gracias a los presentes y nos veríamos en otra edición de las conferencias de la Cátedra Macaya. Gracias. No tanto, lo que pasa es que empezamos muy tarde.